Mis padres me vieron como un pedazo de basura después de casarme con un soldador pobre, mientras que mi hermana consiguió un marido rico. Un día llegué al trabajo y vi a mis padres. «Necesitamos tu ayuda». Se pusieron pálidos cuando les dije la verdad. Desde que era niña, siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Mi hermana mayor era la favorita, la perfecta en todo, excelente en sus estudios, elegante y siempre sabiendo qué decir en cada situación. Mi madre la adoraba y, aunque nunca lo decía abiertamente, todos sabían que ella era el orgullo de la familia. Mientras tanto, yo era lo contrario, torpe, soñadora y siempre metida en problemas. No importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente. Los comentarios sutiles de mi madre, las comparaciones con mi hermana, todo me hacía sentir como si no perteneciera. Con el tiempo, comencé a rebelarme. Si no podía ser perfecta como mi hermana, entonces al menos sería yo misma. Empecé a vestirme de manera diferente, a juntarme con gente que mis padres desaprobaban y a tomar decisiones impulsivas solo para demostrar que podía ser independiente. Pero en el fondo, lo único que quería era ser aceptada, ser amada por quien realmente era, no por lo que se esperaba de mí. Un día, mientras discutía con mi madre, algo en mí explotó. Le grité todo lo que había estado guardando durante años. El dolor, la frustración, la sensación de no ser suficiente. Esperaba una pelea aún mayor, pero en lugar de eso, mi madre se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez, vi a una mujer vulnerable, no a la figura autoritaria que siempre había conocido. «Siempre pensé que sabías cuánto te amo», dijo en voz baja. «Nunca quise que te sintieras así». Ese fue el momento en que me di cuenta de que, aunque nuestras vidas eran diferentes, todas estábamos luchando de alguna manera. Mi hermana, que siempre parecía perfecta, también cargaba con sus propias inseguridades. Y mi madre, a pesar de sus duras palabras, solo quería lo mejor para nosotras. No fue fácil, pero con el tiempo empezamos a sanar nuestras heridas. Aprendí a aceptarme por quien era, con mis defectos y virtudes, y también a ver a mi familia bajo una nueva luz. No éramos perfectas, pero estábamos unidas, y eso era lo que realmente importaba. Después de aquel día, Elena no pudo dejar de pensar en la carta que encontró en la playa. Las palabras misteriosas seguían resonando en su mente, como un eco lejano que no lograba descifrar por completo. Decidió volver al lugar donde la había hallado, con la esperanza de encontrar alguna pista más que le ayudara a entender su significado. Cuando llegó a la playa, el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. El sonido suave de las olas le daba una sensación de paz, pero al mismo tiempo, la inquietud no la dejaba tranquila. Caminó hasta la orilla, donde la marea había dejado pequeños montículos de algas y conchas. Fue entonces cuando algo llamó su atención, una botella de vidrio, medio enterrada en la arena. Elena se agachó rápidamente para recogerla. Al examinarla más de cerca, notó que en su interior había otro pedazo de papel, cuidadosamente enrollado. Con el corazón latiendo a toda velocidad, sacó el corcho y desenrolló el papel con manos temblorosas. «Si has encontrado esto, significa que estás cerca. Sigue el sonido de las olas hasta el acantilado y todo quedará revelado». El mensaje la dejó aún más intrigada. Miró hacia el horizonte, donde podía ver el contorno del acantilado que mencionaba la carta. Una mezcla de curiosidad y temor la invadió. Sin pensarlo mucho más, comenzó a caminar en esa dirección, decidida a desvelar el misterio que la rodeaba. Con cada paso, el sonido del viento y las olas parecía guiarla, como si algo o alguien la estuviera esperando. Al llegar al borde del acantilado, vio una pequeña cueva que había pasado desapercibida en otras ocasiones. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la curiosidad pudo más que su miedo. Entró en la cueva, iluminada tenuemente por la luz de la luna que se filtraba desde la entrada. En el fondo de la cueva, sobre una roca lisa, había otro mensaje grabado. «El destino no es el final, sino el comienzo de lo que siempre ha sido tuyo». Elena se quedó paralizada. El misterio se volvía más profundo, pero también sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad, una verdad que tal vez cambiaría su vida para siempre. La búsqueda de la verdad. Elena sintió una mezcla de emoción y temor al leer el mensaje grabado en la roca. Las palabras parecían resonar dentro de ella, despertando una curiosidad que no había sentido en años. Se preguntaba qué podía significar lo que siempre ha sido tuyo. ¿Acaso había un legado oculto esperando ser descubierto? Decidida a encontrar respuestas, Elena se adentró más en la cueva. Las paredes eran frías y húmedas, y el eco de sus pasos resonaba a su alrededor. Mientras avanzaba, notó que las inscripciones en las rocas se volvían más frecuentes.
Palabras y símbolos desconocidos parecían contar una historia de tiempos pasados, de personas que habían estado allí antes que ella. Finalmente, llegó a una sala más amplia, iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de una abertura en el techo. En el centro de la sala había una mesa de piedra, sobre la cual reposaba un objeto cubierto por un paño. Su corazón se aceleró mientras se acercaba y retiraba el paño con manos temblorosas. Reveló un antiguo diario, desgastado por el tiempo pero aún legible. Las páginas estaban llenas de dibujos y relatos de una vida pasada. A medida que pasaba las páginas, Elena descubrió que el diario pertenecía a una mujer llamada Isabela, una antepasada suya que había vivido en la misma región. Isabela hablaba de aventuras, de amor, de pérdidas y de la búsqueda de su propio destino. Una entrada llamó particularmente la atención de Elena. He encontrado un mapa que me llevará a un lugar sagrado, donde los secretos de nuestra familia están enterrados. Debo ir antes de que sea demasiado tarde. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Podría ser que el destino de Isabela estuviera entrelazado con el suyo? Las palabras del diario parecían susurrar su nombre, como si la historia de su ancestro hubiera estado esperando que ella la descubriera. Sin pensarlo más, tomó el diario y se dispuso a buscar el mapa mencionado por Isabela. La emoción y la determinación la guiaron. Siguió las indicaciones que encontró en las páginas, imaginando a su antepasada recorriendo los mismos caminos que ella ahora seguía. Al salir de la cueva, la brisa fresca del mar la envolvió, y el sonido de las olas se convirtió en una melodía que la alentaba a seguir adelante. No sabía lo que encontraría en el camino, pero estaba dispuesta a descubrirlo. La búsqueda de la verdad la había llevado hasta allí, y sabía que no podía dar marcha atrás. Con el diario bajo el brazo, Elena se dirigió hacia la luz de la luna, dispuesta a seguir los pasos de Isabela y desentrañar el legado que su familia había dejado atrás. Elena sintió que cada paso la acercaba más a la verdad que había estado buscando. Con el diario de Isabela en sus manos, se sentía conectada a su historia, como si las experiencias de su antepasada le guiaran en esta nueva aventura. Al llegar a la orilla, buscó un lugar tranquilo para revisar las páginas más detenidamente. El diario contenía dibujos de paisajes que le resultaban familiares, colinas onduladas, ríos serpenteantes y un bosque espeso que parecía ocultar secretos. Entre las páginas, encontró una hoja que parecía un mapa, dibujada con mano temblorosa, pero con precisión. Las marcas representaban un camino que conducía a un lugar en el corazón del bosque cercano. Debo encontrarlo, pensó Elena, con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de seguir el rastro de su antepasada era abrumadora, pero también emocionante. Se sintió impulsada por una fuerza que la guiaba hacia adelante, como si las voces de sus ancestros la alentaran a no rendirse. Al día siguiente, se preparó para su expedición. Llenó su mochila con lo esencial: agua, algunas provisiones y, por supuesto, el diario. Al llegar al bosque, la atmósfera cambió. El aire era fresco y fragante, y el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies le dio una sensación de paz. Siguió las marcas del mapa, que la llevaron a través de un laberinto de árboles altos y sombras danzantes. Cada paso la acercaba más a lo que buscaba. A medida que avanzaba, los recuerdos de Isabela, plasmados en el diario, cobraban vida. Imaginó a su antepasada explorando el mismo camino, sintiendo la misma emoción. Después de horas de caminata, Elena llegó a un claro. En el centro, había una antigua piedra tallada, cubierta de musgo y enredaderas. Se detuvo, sintiendo que había llegado al lugar que Isabela había descrito. Al acercarse, notó que en la piedra había inscripciones similares a las que había visto en la cueva. Con manos temblorosas, Elena acarició la superficie de la piedra, sintiendo la historia que latía en ella. Fue entonces cuando notó una pequeña abertura en la base. Con curiosidad, se agachó y, al inspeccionar más de cerca, encontró un pequeño cofre de madera escondido en su interior. Su corazón se aceleró mientras lo sacaba con cuidado. Al abrir el cofre, descubrió un collar antiguo, adornado con un delicado medallón que representaba un árbol. Al ver el medallón, una oleada de emociones la invadió. Recordó las historias de su familia sobre un símbolo que representaba sus raíces y su conexión con la naturaleza. Con el collar en sus manos, Elena sintió que había encontrado algo más que un objeto. Había descubierto una parte de su identidad, un vínculo con su pasado. Sabía que esto no era solo un hallazgo, era un legado que debía preservar y compartir con las futuras generaciones. Mientras se sentaba en el claro, con el collar brillando a la luz del sol, reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta allí. La búsqueda de la verdad no solo era acerca de su familia, sino también de sí misma. Aceptó que cada paso que había dado la había transformado, llevándola a comprender la importancia de sus raíces.
Con el collar colgando de su cuello y el diario de Isabela en su mochila, Elena se levantó. Sabía que su viaje no había terminado. Había más historias que descubrir y legados que honrar. Con una nueva determinación, se dirigió de regreso por el sendero que había recorrido, lista para compartir su descubrimiento con el mundo. Al regresar a casa, Elena sintió que llevaba consigo no solo el collar, sino también una nueva perspectiva sobre su vida y su herencia. La historia de Isabela la había inspirado a explorar más allá de su zona de confort y a reconectar con sus raíces. Durante los días siguientes, Elena comenzó a investigar más sobre su familia y la historia que la había llevado hasta ese momento. Pasó horas en la biblioteca local, buscando documentos antiguos y registros familiares. Cada descubrimiento era un fragmento que encajaba en el rompecabezas de su identidad. Mientras investigaba, se dio cuenta de que Isabela no solo había sido una mujer valiente que había enfrentado desafíos, sino también una artista talentosa. En el diario había varios dibujos de flores y paisajes que Isabela había visto a lo largo de su vida. Esa pasión por el arte resonaba en Elena, quien había sido una artista aficionada desde pequeña. Decidió que era hora de darle vida a su propia creatividad. Inspirada por los dibujos de su antepasada, comenzó a pintar. Creó paisajes de su entorno, plasmando su conexión con la naturaleza en el lienzo. Con cada pincelada, sentía que honraba la memoria de Isabela, conectando su legado artístico con el presente. A menudo, se sentaba en el mismo claro donde había encontrado el collar, dejando que la belleza de la naturaleza la guiara. Con el tiempo, Elena decidió organizar una exposición de arte en su comunidad, donde presentaría sus obras y compartiría la historia de Isabela. Quería que otros conocieran el legado de su familia y la importancia de las raíces. La idea de mostrar su arte y su historia la llenó de emoción y nerviosismo. El día de la exposición, el espacio estaba decorado con sus pinturas y el ambiente era vibrante. Amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar el arte y la historia. Elena se sintió orgullosa de compartir su viaje, narrando la historia de Isabela y el significado del collar que llevaba alrededor del cuello. Mientras hablaba, observó las expresiones en los rostros de la audiencia. Muchos se sentían inspirados por la valentía de Isabela y la conexión que Elena había forjado con su pasado. Las historias de sus propias raíces comenzaron a surgir, creando un ambiente de camaradería y reflexión. Al final de la exposición, un anciano se acercó a Elena. Con ojos llenos de lágrimas, le dijo que su historia resonaba profundamente en su propia vida. Compartió cómo había estado buscando sus propias raíces y cómo las historias familiares eran un tesoro invaluable. Ese encuentro con un extraño la hizo sentir que su viaje había tocado a alguien más. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre lo que había logrado. No solo había encontrado un legado en el collar y el diario, sino que también había compartido esa historia con otros, creando un sentido de comunidad. Supo que su búsqueda había sido solo el comienzo, un primer paso en un viaje continuo de descubrimiento y conexión. Con una sonrisa, se dio cuenta de que el legado de Isabela vivía a través de ella y de las historias que compartiría. La historia de su familia se seguiría tejiendo a medida que nuevas generaciones exploraran sus raíces y se conectaran con su herencia. Elena sintió una profunda gratitud por su antepasada y por la oportunidad de continuar su legado, convirtiéndose en una narradora de historias, una artista y, sobre todo, una guardiana de su historia familiar. A medida que pasaban las semanas, Elena se sintió más inspirada que nunca. La exposición de arte había sido un éxito y había abierto puertas a nuevas oportunidades. Varias personas se acercaron a ella, interesadas en aprender más sobre su proceso creativo y la historia de Isabela. Esto la llevó a pensar en la posibilidad de ofrecer talleres de arte donde podría compartir su pasión y al mismo tiempo enseñar sobre la importancia de las historias familiares. Decidió organizar su primer taller en un centro comunitario. Anunció la actividad en las redes sociales y recibió una respuesta abrumadora. Gente de todas las edades se inscribió, mostrando un interés genuino en explorar su creatividad y, al mismo tiempo, descubrir las historias de sus propias familias. El día del taller, el ambiente estaba lleno de entusiasmo y nerviosismo. Elena preparó todo con esmero. Había lienzos en blanco, pinceles, pinturas y, lo más importante, un espacio donde cada persona podía sentirse libre para expresarse. Cuando los participantes llegaron, les dio la bienvenida con una cálida sonrisa y les habló sobre la conexión entre el arte y las historias familiares. Mientras pintaban, Elena compartía fragmentos del diario de Isabela, resaltando momentos de su vida que habían influido en su arte. Habló sobre cómo las experiencias, las alegrías y los desafíos se convierten en parte de lo que somos, así como en lo que creamos. Cada pincelada se convirtió en una forma de contar su propia historia y la de sus antepasados.
Durante el taller, Elena se dio cuenta de que no solo enseñaba técnicas artísticas, también estaba creando un espacio seguro donde otros podían explorar sus emociones y compartir sus propias historias. Vio cómo los participantes comenzaban a abrirse, revelando sus recuerdos y las historias que llevaban en sus corazones. Una de las participantes, una mujer mayor llamada Rosa, compartió que había perdido el contacto con su familia durante muchos años y que había estado buscando una manera de reconectar con su pasado. A medida que pintaba, se sentía cada vez más motivada a buscar a sus seres queridos y contarles sobre su vida. La conexión que estaba creando con el arte la estaba ayudando a abrir caminos hacia la reconciliación y el amor familiar. La atmósfera del taller se llenó de risas, lágrimas y un profundo sentido de comunidad. Todos se apoyaban mutuamente, compartiendo sus luchas y triunfos. Elena se sintió agradecida por la oportunidad de ser parte de este proceso transformador en las vidas de los demás. Comprendió que su historia, la de Isabela, había despertado algo en los corazones de aquellos que la rodeaban. A medida que el taller llegaba a su fin, Elena se dio cuenta de que su propio viaje no solo era sobre el descubrimiento de su historia, sino también sobre el poder de la narración colectiva. Las historias individuales se entrelazaban para formar un tapiz de experiencias que conectaban a las personas de maneras inesperadas. Al final de la sesión, Elena decidió darles a todos una pequeña hoja de papel en blanco. Les pidió que escribieran una palabra o una frase que representara lo que habían sentido durante el taller. Cuando la mayoría lo hizo, se creó un mural lleno de palabras que reflejaban amor, esperanza, familia, creatividad y conexión. Con el tiempo, Elena continuó ofreciendo talleres en diferentes lugares, creando un espacio donde la gente podía explorar su creatividad y compartir sus historias. La voz de Isabela resonaba en cada rincón, y Elena se convirtió en una narradora de historias, una mentora y una guardiana del legado familiar. En una de sus exposiciones posteriores, una joven se le acercó y le confesó que había estado perdida en su búsqueda de identidad hasta que asistió a uno de sus talleres. Gracias a la conexión que estableció con su arte y las historias compartidas, la joven encontró la confianza para explorar su herencia y reconciliarse con su pasado. Esto hizo que Elena se diera cuenta de que su viaje había impactado no solo su vida, sino también la de muchos otros. Y así, el legado de Isabela continuó vivo a través de Elena y de todos aquellos que habían sido tocados por su historia. El arte se convirtió en un puente, un medio para conectar vidas, recordar el pasado y construir un futuro lleno de esperanza y creatividad. Con el paso del tiempo, Elena se convirtió en una figura destacada en su comunidad. Sus talleres no solo fomentaban la creatividad, sino que también se transformaron en espacios de sanación emocional. A medida que más personas asistían, comenzaron a surgir nuevas ideas y colaboraciones. Elena se dio cuenta de que la comunidad estaba lista para algo más grande. Fue entonces cuando decidió organizar una exposición de arte colectiva. Invitaría a todos los participantes de sus talleres a mostrar sus obras y las historias que las acompañaban. La idea era crear una galería donde no solo se exhibieran las piezas, sino que también se compartieran las narrativas que las inspiraron. El evento sería un homenaje a la riqueza de las experiencias compartidas y al impacto del arte en la vida de cada uno. Elena trabajó incansablemente en la organización del evento. Se asoció con artistas locales, patrocinadores y organizaciones comunitarias para asegurar que la exposición fuera un éxito. Con cada paso que daba, su entusiasmo crecía, y con él, la conexión entre las personas que habían asistido a sus talleres. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La sala estaba decorada con cuidado, llena de obras que variaban en estilos, colores y técnicas. Cada pieza tenía su propio carácter, pero todas compartían un hilo común: eran el reflejo de las historias y luchas de quienes las crearon. Elena se sintió abrumada por la emoción al ver cómo cada participante brillaba al compartir su trabajo. La inauguración fue un evento significativo. La gente se acercaba a las obras, leyendo las descripciones que acompañaban a cada pieza. Se respiraba un ambiente de respeto y admiración por el arte y las historias que había detrás. Elena dio un discurso agradeciendo a todos por su valentía y creatividad, y por haber compartido su viaje con ella. Hizo hincapié en que cada historia era valiosa y merecía ser escuchada. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se multiplicaban. La gente intercambiaba impresiones, se conocía entre sí y, en muchos casos, se formaban amistades. Elena observó cómo las historias de cada persona resonaban en los demás, creando una red de apoyo y conexión que iba más allá del arte. Una de las obras que atrajo la atención de muchos fue un mural colaborativo, donde los participantes habían contribuido con sus propias interpretaciones de lo que significaba la familia. La diversidad de enfoques, colores y formas expresaba una variedad de emociones, desde la alegría y la esperanza hasta la tristeza y la nostalgia.
Fue un recordatorio visual del impacto que nuestras historias familiares tienen en nuestras vidas. Al final de la noche, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Le contó a Elena cómo había estado luchando con la pérdida de su madre y cómo había encontrado consuelo y fuerza en el arte que había creado durante uno de sus talleres. Le agradeció por haberle brindado la oportunidad de explorar su dolor a través de la pintura y le dijo que, gracias a esa experiencia, había podido rendir homenaje a su madre de una manera que nunca había imaginado. Elena, conmovida, entendió que su propósito iba más allá de enseñar técnicas artísticas. Había creado un espacio donde las personas podían sanar, crecer y encontrar su voz. La exposición no solo celebró el arte, también celebró el poder del amor, la resiliencia y la conexión humana. Con el éxito del evento, Elena comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y talleres en otras ciudades. Se sintió honrada, pero también un poco abrumada por la atención. Sin embargo, sabía que su misión era seguir compartiendo el legado de Isabela y ayudar a otros a descubrir sus propias historias. En cada nuevo taller y evento, Elena contaba la historia de Isabela, la mujer que había inspirado su viaje. A medida que compartía el legado de su abuela, se dio cuenta de que cada relato estaba interconectado. Las historias no solo eran un reflejo de quienes las vivieron, sino que también formaban parte de un tejido más grande que abarcaba generaciones. Años más tarde, cuando miró hacia atrás en su trayectoria, Elena se sintió agradecida por el camino recorrido. Había comenzado como una joven insegura, buscando su propia voz en el arte. Ahora, era una narradora, una mentora y una defensora del poder del arte como herramienta para la conexión y la sanación. Isabela, aunque no estaba físicamente presente, seguía viva en cada trazo, en cada historia compartida y en cada corazón que había tocado. Elena sabía que su legado continuaría, y con ello, el mensaje de que el arte es un medio poderoso para unirnos y sanar. Y así, el viaje de Elena seguía, lleno de nuevas oportunidades, historias y el amor que se transmitía de generación en generación. Cada nuevo capítulo traía consigo la promesa de que, a través del arte y la narración, la vida podría ser celebrada y las conexiones humanas profundizadas. Con el tiempo, Elena decidió expandir su proyecto. Inspirada por el impacto que el arte y la narración de historias habían tenido en su comunidad, comenzó a idear un programa de becas para jóvenes artistas. Su objetivo era proporcionarles las herramientas y el apoyo que necesitaban para desarrollar su talento, al igual que Isabela había hecho por ella. El programa de becas no solo ofrecería recursos para materiales artísticos, sino que también incluiría mentorías, talleres y la oportunidad de exhibir su trabajo en una galería. Elena soñaba con un espacio donde los jóvenes pudieran expresarse sin miedo al juicio, un lugar donde sus voces fueran valoradas y escuchadas. Al lanzar el programa, recibió una abrumadora respuesta. Jóvenes de diversos orígenes se postularon, cada uno con su propia historia, sueños y aspiraciones. Elena se sintió emocionada por la oportunidad de ayudar a otros a encontrar su camino, tal como su abuela había hecho por ella. Con la ayuda de donaciones y el apoyo de la comunidad, pudo establecer el primer ciclo de becas. El primer grupo de becados se reunió en un taller inaugural. Elena les habló sobre su propia experiencia y la influencia de su abuela en su vida. Les instó a que se sintieran libres de explorar su creatividad y a que recordaran que el arte no tenía que ser perfecto, lo que importaba era la autenticidad de sus expresiones. Cada joven artista tenía una historia única que contar. Entre ellos estaba Camila, una adolescente que había encontrado consuelo en la pintura después de perder a su padre. Había estado luchando por encontrar su voz, pero en los talleres comenzó a experimentar con colores y formas, reflejando sus emociones de manera palpable en el lienzo. También estaba Lucas, un joven que usaba la escultura para procesar sus sentimientos sobre su identidad. Había enfrentado desafíos en su camino, pero con el apoyo de Elena y sus compañeros, comenzó a crear piezas que contaban su historia de autoaceptación y resiliencia. Elena dedicó tiempo a cada uno de ellos, ofreciendo orientación y retroalimentación. A medida que pasaban los meses, el grupo se volvió más unido. Compartían risas, frustraciones y logros, creando un ambiente de apoyo donde cada uno se sentía valorado. Finalmente, llegó el día de la exposición de los becados. La galería estaba decorada con sus obras, y Elena estaba ansiosa y emocionada. Al igual que en su primera exposición, esta noche era una celebración de la creatividad, pero esta vez estaba marcada por el viaje de cada joven artista. La inauguración fue un éxito rotundo. Las familias, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para admirar el trabajo de los becados. Elena observaba con orgullo mientras cada joven explicaba su obra, compartiendo su historia y el proceso que había seguido para llegar hasta allí.
Camila presentó un cuadro titulado El viaje de la luz, donde había capturado la transición de sus emociones a través de colores brillantes y oscuros. Con una voz temblorosa pero firme, habló sobre cómo la pintura le había ayudado a encontrar la paz tras la pérdida de su padre. El público se quedó en silencio, cautivado por su sinceridad. Lucas mostró una escultura de metal que representaba a un hombre en pie, con un corazón expuesto y alas desplegadas. Explicó cómo había usado la escultura para explorar su identidad y el poder de ser fiel a uno mismo. Aplaudido por la valentía de su expresión, el público se sintió inspirado por su historia. Al final de la noche, Elena se sintió abrumada por la gratitud y la alegría. No solo había ayudado a estos jóvenes a encontrar su voz, sino que también había creado un espacio donde sus historias resonaban y se celebraban. La sala estaba llena de conversaciones animadas, la energía vibrante y palpable. Un año después, el programa de becas había crecido más allá de lo que Elena había imaginado. Se habían formado alianzas con escuelas, organizaciones artísticas y patrocinadores que compartían su visión. Se organizaban más exposiciones, y las historias de los jóvenes artistas estaban llegando a una audiencia más amplia. Sin embargo, lo que Elena valoraba más que el crecimiento del programa era la comunidad que había cultivado. Había logrado crear un espacio donde las personas podían compartir sus luchas y triunfos, un lugar donde el arte era un vehículo de conexión. Las historias de cada individuo se entrelazaban, formando un tejido rico y vibrante de experiencias humanas. A lo largo de su viaje, Elena comprendió que el legado de Isabela no solo vivía en sus propias creaciones, sino también en la transformación que había logrado en las vidas de otros. Cada vez que veía a un joven artista brillar, sabía que su abuela estaba con ella, guiando su mano y sus corazones hacia la luz. La historia de Elena, llena de amor, arte y conexión, continuaría inspirando a futuras generaciones. En su corazón, llevaba la certeza de que cada historia contada, cada lienzo pintado y cada emoción compartida eran un testimonio del poder del arte para sanar y unir a las personas. Y así, su viaje seguiría, uniendo vidas y corazones a través del arte, creando un legado que jamás se desvanecería. A medida que el programa de becas continuaba floreciendo, Elena sintió la necesidad de llevar su misión aún más lejos. La comunidad había respondido de manera tan positiva que se le ocurrió la idea de realizar un festival anual de arte, donde los jóvenes artistas pudieran mostrar sus trabajos y compartir sus historias con una audiencia más amplia. Elena comenzó a planear el festival, que se llevaría a cabo en el Parque Central de la ciudad. Se imaginaba un día lleno de música, danza, pintura y esculturas, un lugar donde la creatividad pudiera brillar en su máxima expresión. Con la ayuda de su equipo, contactó a artistas locales, músicos y patrocinadores para dar vida a su visión. Mientras organizaba el evento, recordó la primera vez que había estado en una exposición con su abuela. La emoción, el nerviosismo y el sentimiento de pertenencia que había experimentado la impulsaron a crear un ambiente similar para los jóvenes. Quería que cada artista se sintiera valorado y celebrado, independientemente de su trayectoria. El día del festival llegó, y el parque se transformó en un vibrante caleidoscopio de colores y sonidos. Las familias llegaban con sonrisas en sus rostros, emocionadas por apoyar a los jóvenes talentos. Las obras de arte estaban expuestas en todo el parque, desde lienzos grandes que capturaban paisajes impresionantes hasta pequeñas esculturas que contaban historias en silencio. Camila había preparado un mural colaborativo, invitando a los asistentes a contribuir con sus propias marcas de color. Lucas organizó un taller de escultura en vivo, donde los visitantes podían experimentar con materiales y crear sus propias piezas. Ambos se sentían emocionados de compartir sus pasiones y conectar con la comunidad. A medida que el día avanzaba, las risas y la música llenaban el aire. Los jóvenes artistas, al ver a las personas interactuar con su trabajo, sentían una profunda satisfacción. Era un reconocimiento a su esfuerzo y a sus historias, un momento en el que sus voces se alzaban y resonaban. Elena observaba todo con orgullo y alegría. Se sentía como si el legado de su abuela, la pasión por el arte y la conexión humana, se estaba extendiendo más allá de lo que había imaginado. La comunidad se unía, celebrando no solo el arte, sino también la resiliencia y la esperanza que cada joven traía consigo. A medida que la tarde se convertía en noche, el festival culminó en un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Las sonrisas y los aplausos resonaban mientras los artistas se reunían en el escenario para recibir reconocimiento por su trabajo. Cada uno de ellos compartió su historia, agradeciendo a Elena por brindarle la oportunidad de encontrar su voz y su comunidad. Elena se sintió conmovida al ver cómo sus esfuerzos habían impactado a tantos jóvenes. La noche cerró con una promesa. El festival no sería solo un evento anual, sino un símbolo del poder del arte para unir a las personas y celebrar la diversidad de experiencias humanas. Al regresar a casa,
Elena encontró en su corazón una renovada determinación. Sabía que había mucho más que hacer. El impacto del programa y el festival había abierto nuevas puertas, y ella estaba lista para explorar esas oportunidades. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Inspirada por el éxito del festival, Elena decidió expandir su visión. Comenzó a investigar la posibilidad de ofrecer talleres de arte en las escuelas locales, llevando el arte a aquellos que tal vez no tendrían acceso a él. También soñaba con crear una red de apoyo para artistas emergentes, donde pudieran compartir recursos y colaborar en proyectos. Con cada paso que daba, sentía la presencia de su abuela a su lado, guiándola y alentándola. La pasión de Isabela por el arte había dejado una huella indeleble en su vida y en la vida de muchos otros. Elena se comprometió a seguir esa herencia, asegurándose de que la luz de su abuela brillara a través de cada joven artista que tocara. Mientras las estaciones cambiaban y pasaban los años, Elena continuó desarrollando su proyecto. La comunidad creció y se fortaleció, y con cada nueva generación de artistas, su legado se expandía. Cada historia compartida, cada lienzo pintado y cada escultura creada eran un recordatorio de que el arte era un puente que unía corazones y almas. El espíritu de Isabela seguía vivo en cada rincón del taller, en cada mural pintado en la ciudad, y en cada sonrisa de los jóvenes que encontraban su voz a través del arte. Elena sabía que había logrado algo significativo, algo que perduraría en el tiempo. Su historia, entrelazada con la de su abuela, se convertiría en un faro de inspiración para aquellos que vendrían después. Y así, el legado de Isabela continuó, un viaje de amor, arte y conexión que seguiría transformando vidas por generaciones. Mientras la vida de Susana avanzaba, se hizo evidente que cada momento que había pasado con Alex se había convertido en una memoria invaluable. Ella había aprendido a valorar las pequeñas cosas, una taza de café al amanecer, el sonido de la risa de sus hijos y las caminatas tranquilas por el parque. Pero a medida que el tiempo pasaba, también se dio cuenta de que su amor por Alex nunca se desvanecería. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de ellos juntos, sonriendo bajo un cielo azul. Una oleada de nostalgia la golpeó, y sintió la necesidad de visitarlo. Sin embargo, su corazón estaba dividido. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría él después de todos estos años? Con determinación, decidió que era hora de cerrar ese capítulo de su vida, no para olvidar, sino para reconciliar su amor por él con la vida que había construido. Al llegar a la casa de Alex, los recuerdos la inundaron. La misma puerta, el mismo jardín que una vez habían cuidado juntos. Tocó el timbre y esperó, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Cuando Alex abrió la puerta, sus ojos se encontraron y en ese instante, todo el tiempo que había pasado se desvaneció. «Susana», dijo él, sorprendido. «Hola, Alex. Solo quería hablar contigo, si tienes un momento». Pasaron a la sala, y Susana se sintió abrumada por la calidez del lugar. Era como si el tiempo no hubiera pasado, aunque ambos sabían que lo había hecho. Se sentaron, y por un momento, la conversación fluyó con naturalidad, como si nunca se hubieran separado. «He pensado mucho en nosotros», comenzó Susana. «En cómo éramos y en lo que significamos el uno para el otro». Alex asintió, su expresión seria. «Yo también. Siempre has estado en mi mente. A veces me pregunto cómo habría sido si hubiéramos tomado decisiones diferentes». La conversación se tornó más profunda, tocando viejas heridas y esperanzas no cumplidas. Pero también había un sentido de paz. Hablaron sobre sus vidas, sus sueños y los caminos que habían tomado. Alex le contó sobre su nueva vida, sus hijos, y cómo había encontrado alegría en lo cotidiano. «Me alegra que hayas encontrado la felicidad», dijo Susana sinceramente. «La vida es un viaje inesperado, ¿verdad?» «Sí», respondió Alex. «A veces es difícil, pero siempre vale la pena». Después de largas horas de charla, ambos sintieron que habían cerrado un círculo. Sus corazones estaban más ligeros, como si el peso del pasado hubiera sido levantado. No había promesas de un futuro juntos, pero había una aceptación profunda de lo que habían compartido. Mientras se despedían, Alex tomó la mano de Susana y la miró a los ojos. «Siempre serás una parte de mí, Susana». Ella sonrió, sabiendo que ese era el final de su capítulo juntos, pero también el inicio de un nuevo entendimiento. La vida continuaría para ambos, cada uno siguiendo su camino, pero con la certeza de que el amor verdadero no se olvida, se transforma. Susana se marchó con una sonrisa, sintiendo una paz que había estado buscando durante años. Había dejado ir el pasado, no con tristeza, sino con gratitud. Su historia con Alex había sido un hermoso capítulo, y aunque los dos tomarían rumbos diferentes, siempre llevarían consigo la esencia de lo que una vez compartieron.
Años después, Susana miró hacia atrás y recordó el viaje que había recorrido. Desde las lágrimas de la pérdida hasta las risas de la vida, había aprendido que el amor no siempre es un destino, sino una serie de momentos que dan forma a nuestras almas. En el ocaso de su vida, comprendió que cada relación, cada corazón que había tocado, había contribuido a su crecimiento. Nunca olvidó a Alex, pero su vida estaba llena de nuevas aventuras. Cada día era un regalo, y ella estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Mientras se sentaba en su jardín, con una taza de café en la mano, sonrió al recordar que, a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra. Así termina la historia de Susana, una mujer que encontró su camino a través del amor, la pérdida y, finalmente, la paz. Su vida se convirtió en un testimonio de que, aunque los caminos puedan separarse, el amor verdadero siempre deja una huella en el corazón.